Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar aquí, pues yo estaba preparado ya para empezar la presentación, presentando a Carolina y a los Gustavos, pero la presentación ya fue hecha. Entonces quiero agradecer a la iniciativa FIS por la oportunidad de hablar de este sistema tan relevante en el momento actual de la salud en Brasil y en el mundo. Y principalmente a Carolina, a Gustavo Catenaghi, por estar aquí con nosotros dirigiendo este panel. Bien, entonces soy director general del negocio de hospitales de oncología de DASA y durante 10 años fui vicepresidente del área médica de la empresa, en su brazo diagnóstico, en su área diagnóstica. Por lo tanto, siempre hubo el desafío de la innovación, de hacer las cosas diferentes. Y siempre tuve la suerte de hacer alianzas con el fondo de The Venture Capital, que sin duda cambió nuestra manera de hacer negocios en la empresa. Por lo tanto, teníamos un cotidiano muy pesado de operaciones, de turnaround en la empresa. Y en aquel momento estábamos haciendo un turnaround en varias transformaciones de la empresa, en el cotidiano de la empresa, y sabíamos que venía una transformación muy fuerte por delante. Y así corro con el futuro, con el presente, ¿qué hago? Y así tener un venture capital a nuestro lado es traer la oportunidad para conocer empresas nuevas que están provocando nuestro modelo de negocio, para poder traer ese know-how hacia adentro y para poder traer esas adquisiciones, inversiones hacia adentro. Cualquiera que sea el modelo, fue algo que fue muy transformador para nosotros. Nosotros claramente teníamos que ver que la cantidad de oportunidades que teníamos permitía que así de nada servía poner más personas o más capital en la empresa, pues de nada se resolucionaría el problema. De nada serviría traer al emprendedor solamente hacia dentro del proceso. Tuvimos casos de fracasos y de éxito muy clásicos. Entonces, sin duda, hoy nosotros hemos aprendido mucho, lejos de ese modelo que entendemos que es ideal, pero algo que es muy claro para nosotros es que la transformación de la salud por el mercado complejo que es distinto de otros, donde vemos casos clásicos de Amazon, de Netflix, en la salud no es igual. Es mucho más complejo en el mercado, principalmente en Brasil. Se tiene el cliente operadora, cliente médico, cliente paciente. ¿Cómo se atiende a los tres? ¿Cómo uno cuida eso? Y vimos que existen ventajas de las corporations en esa industria. Pero por otra parte, algunas grandes desventajas también en el modelo en lo que se refiere a desafiar. Nosotros tenemos más dificultades para desafiar y la alianza en el momento de desafiar era muy importante. Entiendo así. Y ahí entonces quisiera pedirle a mis colegas aquí si pudieran traer ese tema aquí, ese modelo que nosotros traemos para el emprendedor, para relacionarse entonces con la corporation, es un modelo muy desafiador. Esta semana tuvimos una charla en la compañía sobre cómo perder al emprendedor. Y es fácil, es muy fácil eso.
y cómo retenerlo y cómo no dejarlo feliz. Entonces, como vemos aquí, ¿cuáles son los modelos de relaciones entre las corporations y también las startups, que son los modelos de éxito? O sea, ¿cómo hacemos que esto resulte? Y más tarde yo puedo ver los casos de éxito y de fracaso. Y obviamente, porque tenemos muchos emprendedores aquí viéndonos, viendo aquí qué es lo que ustedes buscan en las alianzas que ustedes hacen en las startups. ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que ustedes buscan ver? En nuestro caso, por ejemplo, yo tiendo a creer que mientras más independiente la empresa es, mayores oportunidades de éxito tiene. Claro que esa startup es una gran oportunidad para el founder, pero no necesariamente es una empresa 5, 10, 15 mil millones que tiene que manejar una operación. Y por otro lado, uno pasa a tener acceso al capital, a los datos de una empresa grande de salud que son tan relevantes. Pero por otro lado, se pasa a vivir el cotidiano de una startup que es mucho más burocrática. Entonces, creo que es bueno conversar no solamente sobre eso, sino también entender qué es lo que se busca en esas alianzas. Y por otro lado, qué se tiene de casos que dieron resultado o no en ese modelo. Si uno logra entender un poco mejor, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor modelo del propio venture en salud? Yo creo que ese es el resumen para mí y eso es esencial para el futuro de la salud, pero son poquísimos los casos realmente de éxito, casos que realmente funcionaron y que mostraron una sinergia de lo que hay de mejor en la energía del startup, del co-founder, en la provocación del status quo y por otra parte, la potencia del capital de las corporations, las informaciones que están allí disponibles, el acceso al mercado de la salud como un todo. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a Carolina y a Gustavo y al otro Gustavo. Y empiezo entonces aquí con Carolina para que ella nos traiga aquí su visión al respecto de este tema tan relevante. Muchísimas gracias, Emerson. Gracias al FISWIC. Gracias por la invitación de poder participar. Estamos entrando aquí en los temas que son diversos. Por lo tanto, tenemos un panorama para entender por qué estoy aquí. ¿Qué es Guaira? Guaira es el brazo de innovación de Vivo en Brasil y de Telefónica en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de salud. ¿Y por qué Telefónica está aquí? Es que todo gira alrededor de la conectividad, ¿verdad? Entonces, además de la salud, hoy estamos aquí porque tenemos conectividad. Y ese mercado fue una disruptiva total en este último año. Mucha gente ya habló sobre la pandemia, sobre todo lo que ocurrió y sobre lo que veníamos discutiendo sobre la salud. Y nosotros no veíamos, por ejemplo, cuál era la factibilidad de hacer una consulta en línea, ¿verdad? Era tan difícil, era muy difícil, la gente no lo aceptaba. Y de repente llegó la pandemia y todo el mundo salió corriendo para hacerlo. Wayra existe hace 12 años en Brasil. Probablemente es uno de los más antiguos venture capital o una iniciativa de programa corporativo de aceleración o de relación con las startups muy de mucha edad, de larga data. Por lo tanto, este existe como una iniciativa abierta que procura conectar startups con el grupo Telefónica y con formas distintas. Entonces, hablamos de Corporate Venture Capital y si ese es el formato correcto o no de una corporación para que ella pueda trabajar. Y dependerá mucho del estilo de vida. Por lo tanto, si surge como una aceleradora de empresas,
en un momento que el sistema emprendedor en general, no solo me refiero a la salud, me refiero en general también, aún era bastante inmaduro aquí en Brasil y no tenía casi aceleradoras. Entonces, por lo tanto, existían empresas con datos tecnológicos que ya existían aquí en el 2011, 2012. Ahora tenían las bases tecnológicas y esto fomenta el ecosistema emprendedor, trae las startups y hace que esto exija de alguna manera y el problema del gobierno y otras alianzas del mercado. De otra manera, con el transcurso del tiempo entendimos que el ecosistema cambió. En el 2016, en el nuevo perfil de emprendedores, todo cambió. Mucha gente que salía del mercado de trabajo empezaba a emprender en lugar de ser el emprendedor que salió de la universidad, etcétera. Quiero hacerlo, quiero salir de la corporación. Empezamos a ver así muchos emprendedores en sus 35, 40 años que fueron al mercado y tienen algo para decidir. Entonces, como iniciativa, nosotros teníamos que cambiar, ir cambiando y así nos volvimos un Corporate Venture Capital en Brasil, en Telefónica y en el mundo. ¿Y qué significa eso? Dejamos de buscar startups por el simple hecho de que son buenas, que tienen escala y mercado. Y podíamos tratar de cualquier tema. Empezamos a ver las startups con el potencial de negocio que podían generar. Y así, el negocio es para vivo. ¿Qué significa? Significa un mundo de oportunidades. Recientemente nosotros lanzamos el Vida B, que es una plataforma digital de salud que ayuda a conectar la salud en diferentes formatos, farmacia, acceso a las redes de médicos, todo de una manera con un costo-beneficio mejor. Y así no, las cosas no van a parar por ahí. También Vivo quiere convertirse en un ecosistema de salud, así como estamos viendo el área de la educación, el área financiera, fintechs, etcétera, porque hacemos de todo en el celular, movimientos financieros, pagos, etcétera. Vemos el IoT, que son dispositivos conectados y así. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque no necesariamente un CVC y un Corporate Venture Capital, no sé si todo el mundo que está viendo esto sabe qué es. Es una inversión financiera en una startup con a cambio de una inversión minoritaria con un objetivo estratégico de traer negocios y conectar empresas a la corporación. Entonces, nuestro movimiento como WIRE y como una de las iniciativas que yo diría son las de más largas y de éxito en términos corporativos, fue saber que tenemos que cambiar en el transcurso del tiempo. Y ese ha sido uno de los puntos principales de las grandes corporaciones, porque cuando vemos el boom que está ocurriendo en Brasil y en el mundo de innumerables corporaciones, mirando hacia el mercado y diciendo tenemos que relacionarnos con las startups, tenemos que estar con ellas, tiene que ser un CVC, no lo sé, pero si lo es, necesita ser un CVC que apoye estratégicamente y que tenga una participación minoritaria, que no tenga exclusividad con los negocios de la empresa, independientemente de si hace negocios con la competencia o no. Como inversionistas, estamos buscando empresas con un potencial de escalabilidad muy grande y queremos que esas venzan como inversionista y como corporate venture capital. Queremos que hagan cosas para la corporación y queremos cambiar la realidad porque como corporación, si nosotros no nos reinventamos, podemos morir. La Telefónica es una empresa de casi 100 años que está reinventándose año tras año y además de Guaira, nosotros tenemos otras iniciativas. Tenemos Telefónica Ventures, que es un fondo de inversiones que invierte en tickets mayores que Wire. Invertimos aproximadamente hasta 350.000 euros, lo que significa 2 millones más o menos dependiendo del cambio. Hasta más o menos 2 millones, 2 millones y algo por startup. Y seguimos, y estamos hablando de seguir en las bambalinas, porque seguimos esa ronda. Tenemos un inversionista líder, que es un fondo de inversiones que ayudará a la startup en esa parte financiera de crecimiento de la empresa
Y como Corporate Venture Capital queremos tener una participación para ayudarla a transitar muy bien dentro de la corporación, trayendo lo que tenemos de mejor, la red de canales, un canal de ventas, en fin, ingresos compartidos. Queremos ofrecer a la startup para que tenga un servicio vivo telefónica. Por ejemplo, en el Vida B es una alianza y así vamos viendo esas empresas para hacer conexiones y para poder invertir por si estas tienen interés. Entonces nosotros buscamos en esas alianzas, entrando en las tres preguntas, nosotros buscamos esas alianzas, buscamos en ellas un juego de gana-gana. Queremos que las empresas ganen, que las startups ganen al estar con nosotros y la empresa también. Es decir, nosotros buscamos empresas para hacer conexiones, alianzas que traerán beneficios para la startup. Eso generará nuevos ingresos para la corporación o eficiencia operativa. Por lo tanto, tenemos aquí empresas que van a generar automación para nosotros, para ellos, y van a generar ahorros en varios costos. Lo que salga bien o mal, bueno, no entraré en ese punto. Hay, claro, muchas cosas que salieron mal. Tenemos muchas empresas y pensamos en startups. Estadísticamente, por ejemplo, con 76%, si pensamos que el 76% de ellas mueren el primer año, las cosas están mal, pero nosotros invertimos en el riesgo. Nosotros estamos buscando un juego en el cual estamos en juego de gente grande buscando riesgos, grandes oportunidades y transformación digital. ¿Qué cosa resultó bien? Muchas cosas. Y nosotros queremos ver muchas grandes empresas. Ya tuvimos varias empresas que están en el portafolio haciendo negocios con Telefónica. Tenemos más de 900 empresas entre las wireless. Entonces, eso va a resultar porque nosotros insistimos en continuar. Y bueno, este es mi último punto donde yo cierro y le paso a ellos, porque nosotros no tenemos la fórmula ni el mejor modelo, pero uno de los puntos es que nada ocurre a largo plazo. Hay que invertir y hay que seguir. Les paso la palabra a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fue sensacional su exposición, Carolina. Los casos de éxito son innumerables y vale la pena aprender de cada uno. A pesar de que, claro, varía de empresa a empresa y no necesariamente el error. El error va a ser diferente de una a otra. Gustavo, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces ahora por Gustavo, ¿ok? Gustavo, por favor, cuéntenos cuál es su experiencia. Debería haber preguntado cuál de los Gustavos, ¿verdad? Bueno, voy a intentar, porque esa experiencia de ustedes ha sido magnífica. Y yo espero que no sea el único elemento que sea un CVC. Yo hago negocios con muchos CVCs, entonces yo hablé con Gustavo y con Carol antes de empezar, hablé sobre eso. Le dije, yo tengo una visión del fondo del VC, que es una de las estrategias que Carol comentó, que se tiene dentro del mundo alternativo y se tienen vehículos o instituciones que invierten en las startups. Entonces, el Corporate Venture Capital es una manera de estar en una corporación, vinculada a una corporación. Somos un fondo de inversión de Venture Capital independiente. Incluso, como usted preguntó, Emerson, la Norte Ventures es un Funders Fund, o sea, un fondo en el cual todos son en su mayoría fundadores de empresas de tecnología y nacimos para ser un conector. Es decir, nosotros nacimos para ser un fondo en el cual nosotros no lideramos rondas, nosotros somos followers. Nosotros no dictamos términos en esa ronda. Nosotros no ponemos, no decimos lo que va a ocurrir, el evaluation, etcétera. Somos más pasivos en ese sentido, entonces actuamos muy cerca del emprendedor.
Y como nuestros inversionistas son emprendedores, tenemos un fondo de emprendedores para emprendedores. Por lo tanto, Norte nació hace poco tiempo. La iniciamos al fines del 2019. La Norte nació con más dos co-founders que son emprendedores de tecnología. Yo vengo del mercado financiero, entonces trabajo con private equity y otras estrategias. Y esta para mí ahora es una pasión relativamente nueva. Comencé a invertir con las startups hace poco tiempo, pero no tenía aún el tema de tecnología. La tecnología puede cambiar, pero el mercado de tecnología ha cambiado mucho en los últimos 3 o 4 años con la caída de la tasa de ingresos y la tasa de intereses ha caído y el SoftBank es un marco realmente en Brasil. Ha cambiado mucho la forma de operar con las empresas de tecnología y eso trajo un estándar internacional, trajo una forma de aún conseguir empoderar más a los emprendedores. En esa época nace Norte con otros fondos de Venture Capital. Y creo que en esa época también los propios corporate venture capital comienzan a cambiar. Uno empieza a tener entonces otro mindset de las empresas referente a cómo invertir y cómo ayudar a los inversionistas y cuáles son las mejores prácticas en esas best practices de las tecnologías. Norte tiene esa misión de ayudar al emprendedor. Hoy tenemos más de 65 empresas en nuestro portafolio, algunas de ellas en el sector de salud. Somos inversionistas de algunas empresas que tal vez ustedes conocen. Tenemos Crivo, tenemos Neuromed, Insalep, en fin, varias empresas buenas y nosotros somos generalistas. No hay un sector específico, por ejemplo, de invertir con Carol, seguridad, IoT, Gabriel. Tenemos entonces o creemos que nosotros, por ser generalistas, acabamos viendo varios modelos de negocios. Cada CBC estamos hablando de salud, ¿cierto? Entonces se ha visto la evolución de CBCs. Y entonces yo como inversionista de CBCs, estaba comentando eso con Rodrigo Vilar y uno acaba entendiendo la dinámica de las características de cada uno. Y siempre digo lo siguiente, que el mercado está evolucionando y que hay formas de hacer CVC. Por ejemplo, Carol mencionó eso y Gustavo también lo hará, pero existen formas de hacerlo que sean beneficiosas para los inversionistas. Es como estructurar un fondo, porque la importancia de tener un vehículo correcto es esa, la directiva de ese modelo, para quién se va a invertir para poder ayudar a desarrollarse, sea para ayudar a la persona a usar su red, porque al final del día usted es un gran canal. Usted puede impulsar muchos negocios del emprendedor, pero tiene que tener un mindset correcto. Entonces, esto es algo que podemos abrir para la charla después de las presentaciones, después de que Gustavo hable. Pero yo como fondo de viciar, pienso que es súper, ¿cómo les diría? Creo que es súper valioso tener un CVC, pero si ese CVC está invertido de la manera correcta, porque si no está, si es un vehículo equivocado, con una manera de querer sacar de repente al inversionista de ese track, no es adecuado. Cada empresa define la manera en que quiere lidiar con ese mercado, cómo quiere manejarlo. Pero yo soy un gran defensor y emprendedor digital y creo que hay una manera correcta de hacer las cosas para poder tener algo positivo, un ciclo positivo en el cual uno quiera que los emprendedores quieran tener su CVC para que así ellos también quieran que las corporaciones creen y fomenten cada vez más ese mercado, haciéndolo de forma correcta. Eso es beneficioso para el mercado. Es un mercado nuevo, súper nuevo, y es muy interesante en este momento. Seguramente ustedes han visto varios movimientos en ese sentido, principalmente el sector de salud. Seguramente ya vieron varios anuncios de grandes empresas del sector de salud creando, por ejemplo, sus fondos, sus vehículos
para así poder capturar un poco de la innovación que ellos necesitan para su business en ese mercado de venture, en estos nuevos emprendedores. Entonces, esa es una tendencia y es así. Yo creo que adquirir conocimiento por medio de inversiones en este mercado de venture es muy inteligente. Lo ideal es saber hacerlo de la forma correcta, porque yo confundo un poco ese sentimiento que yo traigo para este panel para poder así tener una charla. Pero aquí la idea es traerles ese conocimiento, la dinámica entre nuestros mercados, siendo una empresa como la CVC o la Norte como un fondo. ¿Cómo coexistimos en ese mercado? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos de forma distinta y tal vez de formas parecidas para poder empoderar y ayudar a los emprendedores? Creo que eso es todo y tengo un placer de estar aquí. Les agradezco a la organización del evento. Y la idea es esa, que podamos intercambiar experiencias para quien nos está escuchando poder aprender. Gracias, Gustavo. Excelente. Gustavo, ¿puedes por favor ahora compartir con nosotros tus puntos? Muy bien, voy a hacer entonces una tréplica. Si pudiera, simplemente firmaba, simplemente suscribiendo lo que ellos dijeron. Lo que Gustavo dijo es realmente es es el núcleo de esa relación en el Corporate Venture Capital. No es un modelo de competencia que gana, pero esto gana cuando uno logra poner no solamente el capital, sino los puntos de vista activos dentro de una ronda que favorecerá que una empresa tenga la menor posibilidad de la mayor posibilidad de éxito. Y aquí, en este momento, vamos a hablar sobre cómo trabajamos en el ecosistema y cómo nos construimos. Entrar e invertir en una empresa es construir. ¿Cómo voy a traer un retorno estratégico y financiero? Que esa es la misión de cualquier fondo de inversión, por ejemplo. Y cómo para que ese emprendedor también, porque para eso tenemos, para tener excelentes oportunidades, hay que traer algo. Y no es solamente marca, sí, no, ni el pitch que uno hace, hay que añadir valor. Venture Capital no es solo dinero, es valor que se lleva a la mesa. Para hablar un poco sobre Cortes, vengo de este mundo de Venture Capital tradicional y fue realmente un poco desafiador las cosas que nosotros vemos con este proyecto, cuando el proyecto está naciendo. Hay mucha educación dentro de una corporación y dentro de nosotros también, que estamos acostumbrados al mundo 100% financiero, para entender que Corporate Venture no es un vehículo 100% financiero que está allí para cazar oportunidades de inversión en estado inicial en tecnología. Es un evento de innovación abierta. Es complementar a los vehículos de innovación que ya existen dentro de las corporaciones. Lo que dijo Carol, lo que Telefónica ya construye ahora es un pedazo de esto. Es lo mismo con nosotros. Si vamos a mirar, yo digo que dentro de estas dos corporaciones tenemos área de PID, área de innovación, programa de aceleración, hubs de tecnología, y cada uno de estos eslabones tiene un propósito de existir y está construyendo innovación bajo un agua. Corporate Venture entra para traer un complemento a estos modelos y traer innovación de fuera hacia adentro. Y es por esto que, ya yendo para la última cuestión de modelo de CVC, realmente tenemos una visión muy fuerte aquí de que estos modelos de CVC corporativos tienen que ser independientes. CVC tienen que ser independientes, tienen que traer comodidad para los inversores que estamos aquí para construir algo junto, para construir, llevarles alguna cosa y algo que sea constructivo. Porque cuando nosotros ponemos una cláusula de opción, cuando ponemos un modelo en donde yo quiero tener alguna influencia que no necesariamente va a construir para el negocio, pero que va a traer un beneficio al 100% para mi corporación y no necesariamente para que el negocio subir, esto no tiene sentido para el negocio. Y el negocio salir bien no solo bueno para el fondo, sino que es bueno para toda la sinergia indirecta que vamos a recoger de estas empresas.
Yo creo que tenemos que hacer esto. Nosotros nacimos dentro del grupo Fleury y la idea fue construir una estrategia de innovación abierta con base en Corporate Venture. Este proyecto creció y acabamos optando por construir una nueva marca, ir para el fondo de inversión, construir un fondo nuestro y operar dentro de un modelo completamente independiente en los Alpis y como gestores de fondo enfocados el 100% en la salud y teniendo el grupo Fleury como base de nuestra tesis, que son inversores que entienden mucho de este ecosistema. Y partes vinieron de allí, partes vinieron del mercado, pero nosotros entendemos mucho de salud. Entendemos también, tenemos una buena relación con los AUPIs, estamos conectados con el Consejo de las Empresas, con todos los niveles de la empresa y es lo que queremos llevar para las empresas, para construir un fondo de 200 millones de reales enfocado en Brasil y en el mundo. Queremos estar mucho en Brasil, pero este año invertir. Queremos saber lo que está sucediendo en tecnología también en todo el mundo. Queremos saber para dónde nuestro mercado va y nuestro objetivo central es actuar como un eslabón centralizador de innovación, trayendo tecnología y nuevos negocios, buscando acelerar la visión de futuro de nuestros AUPIs. Tiene tres grandes pilares la empresa. Cuando miramos para la medicina diagnóstica, miramos para la medicina personalizada que va desde IT aplicada a la salud, hasta genómica, proteónica, todo lo que envuelve medicina de precisión y finalmente nuestro pilar que es la salud digital, que es el pilar más amplio pero que es central para todas las empresas de salud. Transformación digital es el cerne de nuestra tesis y probablemente será un pedazo relevante de nuestra cartera en el futuro. Miramos para empresas de la serie A que están invirtiendo con otros grupos que nosotros nos gusta coinvertir con fondos institucionales. ¿Y por qué la serie A? Porque yo creo que es un punto, y ahí va su primera pregunta, ¿cómo es la madurez de las empresas para relacionarse con las corporaciones? Esto tendría un problema de hacer todo esto, pero para que nosotros consigamos generar valor para esta empresa tiene que estar en determinada fase que consigamos generar valor para esa empresa y generar valor para una empresa de CVC tradicional. Nosotros conocemos esta tesis de Direct Consumer en este mercado. Nosotros somos diferentes. Nuestro activo son dos empresas que actúan como canales de venta y comunicación de que ya están hace 100 años en el mercado con área médica, con todo lo que nosotros podemos abrir para que esta empresa consiga despegar. Pero para tener acceso a este activo aquí dentro, ellos tienen que estar en alguna fase de madurez, con un nivel de ventas, empezando a escalar algunos productos que necesitan de capital para acelerar su entrada en el mercado. Optamos por entrar en la serie A, también podemos entrar en series B, pero aquí ya entra realmente otros problemas de capital. Una serie B para el perfil de nuestro fondo ya no cabe tanto, pero como coinvertimos tal vez sea posible entrar en alguna tesis como esta. Nuestra propuesta de valor aquí, sin querer ser muy repetitivo, es de llevar capital estratégico para estas empresas. No estamos aquí para hacer el papel tradicional, estamos aquí para hacer el papel del founder. Somos un elemento de soporte en la construcción de la tesis de estos emprendedores. Nos gusta entrar, podemos liderar la ronda, podemos ser follower, somos súper abiertos a lo que hace sentido para aquella empresa. Nuestro ángulo es muy sencillo. ¿Cómo yo invierto en una empresa que voy a conseguir construir valor y extraer a lo largo de esta jornada? Si las sinergias están mucho más allá del capital invertido. Aquella empresa está en un mercado relevante para mí. La empresa pasó por todos los tamices que nosotros tenemos, todos los filtros. Dentro de un área que es estratégica para nosotros, vamos para adentro, vamos a entrar, vamos a construir, porque en el futuro esta empresa con seguridad será responsable desde generación de ingresos indirecta para nuestros AUPIs, JPs, nuevos negocios. El cielo es el límite de lo que podemos desarrollar con esos emprendedores. Un punto que Gustavo mostró al principio, que es la educación.
Pero veamos aquí que medicina diagnóstica, todo lo que envuelve medicina diagnóstica, queremos saber, biotech es una tesis difícil de entrar, principalmente por el tamaño del fondo, pero si es medicina diagnóstica queremos verlo, aprender, queremos saber para nuestro core business va. Parte relevante de esta tesis es esta, necesitamos ir para el mundo entero, conocer lo que todo el mundo está haciendo, para dónde van los mercados, cuáles son las tecnologías más relevantes en nuestros mercados, absorberlo, y no mantener esto dentro de un silo, sino distribuirlo a nuestros AUPs. Viene otro desafío del CVC, que no ser un área 100% enfocada en inversiones, sino ser un área enfocada en construcción de valor estratégico con base en innovación abierta para las procuraciones. De lo que extraemos todo esto que estamos haciendo y conseguimos distribuirlo para dentro de la empresa. En el discurso es maravilloso, pero su ejecución es mucho más desafiadora. Esto es un poco el trabajo que estamos tratando de construir aquí. Un poco de los fondos que usted trajo aquí, Emerson. Emerson, ¿qué buscamos en empresas? Es una tesis muy similar a CBC, excelentes emprendedores que tengan sinergia con los mercados que miramos, pero buscamos también empresas que conseguimos agregar valor, que conseguimos ser un inversor activo en esta empresa, pero no necesariamente activo en el consejo. ¿Cómo vamos a construir cosas juntos? ¿Cómo medimos valor? Es la interacción que nosotros conseguimos construir con estas empresas de cartera, porque invertimos en ellas, no solo para poner dinero allí y esperar render y tener un retorno financiero para el fondo, sino que es un valor muy relevante para nosotros. Un caso que usted mencionó es un fondo nuevo. Fuimos al mercado en marzo de este año, tenemos algunas buenas noticias para soltar, pero no puedo hablar sobre ellas, pero vamos a tener un año excelente. El caso que nosotros tenemos es el de Switch, una empresa israelí. Fue la semana pasada elegida por la CBINSAT como la 7ª empresa más prometedora de terapéutica del mundo. Fue nuestra primera inversión, estamos muy contentos. Es la mayor plataforma de gestión y compromiso, que es una tesis muy relevante para nosotros. Invertimos en esta empresa en la Serie A y nuestro caso con ellos es que hoy día en Brasil el canal de ventas de Switch es la salud es una plataforma de salud digital del grupo Fleury. Y hoy día esta empresa consiguió entrar en Brasil por medio de Salud D y que está consiguiendo servir como un eslabón para que se globalice para dentro de Brasil. Ya vende en Estados Unidos, ya vende en Israel, en Europa y está accesando Brasil por medio de esta alianza. Yo creo que este es un caso bueno de mencionar. Aquí está el punto estratégico. Tenemos acceso a tecnología, construimos cosas diferentes y actuamos como eslabón para que esta empresa entre en el sistema brasileño. Finalmente, ¿cuál es el mejor modelo de CVC? Yo creo que no lo hay. Cada empresa tiene una necesidad diferente, cada corporación tiene un rango diferente. Uno dice, quiero tener un vehículo tipo fintech, que es una tesis. No es el ángulo que nosotros buscamos aquí. Lo que nosotros creemos que tiene sentido son vehículos independientes y son vehículos que no actúan de forma a atraer cosas para dentro de la empresa. No, claro que existe potencial. Si hay empresas de nuestra cartera que Fleury o Saving quieran comprar, va a ser un caso bueno. La diferencia es que van a comprar esta empresa por el precio de mercado que vale y no por lo que ellos ya colocaron, por algún tipo de trigger allí dentro que va a limitar esto. Nosotros jamás podemos limitar esto para tener acceso a buenas operaciones. Salud es un mercado muy complejo, es un mercado muy regulado, es un mercado que tiene actores relevantes como DASA, Fleury, los hospitales. No es un mercado donde se navega fácil y nuestra propuesta de valor es esta, ser un fondo sectorial específico que está aquí para ayudar a estas empresas a conseguir navegar dentro de un sistema complejo y facilitar su vida por medio de las conexiones con nuestros AUPs, invirtiendo con fondos especialistas en otras cosas que nosotros no sabemos hacer para construir una tesis que maximice el crecimiento de esas empresas. Era eso. Excelente, Gustavo, muy bueno. Excelente su punto de vista. Hay una pregunta. Nosotros miramos mucho las inversiones dentro y fuera de Brasil. Hay un venture allá afuera mirando salud y ahora
repensamos el enfoque y en la experiencia de ustedes, con la visión del emprendedor brasileño que está aquí, ¿qué es lo que tiene de bueno y de malo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las empresas que ustedes han visto fuera de Brasil? ¿Qué es lo que los lleva a enfocarse? Claro, la calidad de emprendedor, la empresa, pero ¿existe alguna ventaja en empresas fuera de Brasil que ustedes miran y que sienten falta en Brasil, que podría incentivar a nuestros emprendedores a enfocarse? Carol. Guaira es un corporate venture, capital global, como yo les explicaba a ustedes. Estamos hoy día en 10 países, tenemos 7 operaciones en 10 países y estamos enfocados en muchas áreas, en muchas verticales, además de la salud. Pero yo creo que es interesante para el emprendedor brasileño. Si tiene interés en ser una solución global, nosotros creemos que tienen que empezar pensando globalmente, ya desde el primer día, pensar global. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos invertir en empresas de fuera sin problema, pero ¿qué miramos? Miramos las sinergias con Vivo en Brasil, con Telefónica. Telefónica tiene tanto en América Latina como en Europa, donde están otras Guairas también, y que nosotros vemos, si una startup quiere tener inversión, si quiere hacer negocios con Vivo, abriendo una operación en Brasil, está viniendo para acá, en fin, va a acabar siendo dirigida para Guaira, Brasil, para que nosotros consigamos mirarla, para ver qué tiene sentido de que nosotros agreguemos más valor para ella, para que ella consiga hacer los negocios en Brasil. Esa empresa, si esa empresa fuera de otro país que haga más sentido, por ejemplo, Guaira, España, por ejemplo, Guaira, Madrid o Barcelona, estar junto de esta startup, porque ella está mucho más localizada hoy día en Europa y tratando de trabajar allí, vamos a contribuir allí, vamos a agregar allí nosotros, aportar, que yo digo, es quien va a ser el responsable por él, porque aportar, nosotros invertimos en cualquier parte. Invertimos en Uruguay, en cualquier parte, dependiendo de dónde la startup esté. Pero lo que nosotros vemos en términos de internacional es realmente qué es lo que trae de negocio, cómo va a conseguir. Algunos casos aquí en Brasil entendemos, y yo creo que en la parte de salud, los Gustavos también pueden hablar un poco más sobre esto, pero nuestra área, la empresa no vino para Brasil, no está constituida legalmente en Brasil, no tiene una intermediación local. Aquí es mucho más difícil hacer negocios rápidamente con la corporación en Brasil. Sucede muchas veces que va a hacerlo allí fuera y la solución, por ser internacional, global, va a ser replicada y se puede traer para Brasil y puede suceder al contrario. Pero para que nosotros efectivamente hagamos negocios, muchas veces hay empresa que quiere hacer negocios en Brasil, tiene que estar de alguna manera ya en Brasil inicialmente en el sentido más B2B, por decirlo así. Por lo demás, tratamos de ayudar a muchas de nuestras startups a internacionalizar y hacer negocios vía las alianzas y vía las coinversiones y vía las ayudas que tenemos por ser una red internacional. No sé si respondí a tu pregunta, pero en términos de tecnología, yo creo que muchas cosas nos vemos, las startups brasileñas son cada vez mejores, tenemos mucha liquidez, las cosas en los últimos años hubo muchas ventas de empresas, muchos unicornios, entonces el ecosistema cambió mucho, está mucho más, hay mucho dinero sobre la mesa, hay muchas empresas creciendo. Yo no veo que esto sea tanto problema. Lo que yo veo es que hay algunas tecnologías que nosotros todavía encontramos más desarrolladas allá afuera, no porque el brasileño, la startup brasileña no tenga potencial, pero tiene alguna dificultad de desarrollar por burocracias o por diversas dificultades aquí, acaba yéndose para afuera para desarrollar cosas allí fuera. Encontramos, por ejemplo, en la parte de audiovisual, encontramos muchas soluciones desarrolladas allá afuera. Ciberseguridad también es algo que está empezando a crecer y estamos muy bien. Crecimos bastante, el mercado se desarrolló aquí en Brasil, pero algunas tecnologías todavía sentimos que Brasil
va bien, pero que muchas empresas fueron para afuera. Estamos tratando de traer de regreso las buenas oportunidades de quien conoce este mercado, que es un continente, que es un mercado bastante difícil de hacer negocios. Entonces tenemos que aprovechar para no hacer que este capital intelectual escape de aquí y conseguir invertir en las mejores empresas para hacerlas internacionales, como sucede en el mercado de fintechs, por ejemplo. Muy bien, Carol. Gustavo, ¿quieren complementar los Gustavos? Carol dijo algunas cosas interesantes. Yo creo que acabamos mirando mucho el mercado local. Yo creo que estructuralmente hablando, sea con CVC o con un fondo, invertir hoy día allí fuera es más o menos parecido, porque las estructuras son muy internacionales. Entonces, las principales empresas de tecnología brasileña ya nacen offshore hoy día, ya nacen con el playbook, los contratos, en fin, ya tienen playbook de por qué hubo una internacionalización de América Latina también, de tener aquello que nosotros comentamos antes. Hoy día no tenemos solamente fondos locales, tenemos fondos americanos, otros fondos, en fin, que están mirando para Brasil. Yo creo que Brasil es un gran hub. Empezamos a ver México, Colombia, Chile un poco más atrasado. Empezamos a tener un poco de esta internacionalización de América Latina. Y desde el punto de vista de elección del ambiente, Emerson, yo creo que somos bastante internacionales en términos de vehículos, de mandar dinero para allá, traerlo. Yo creo que esto fue una evolución del mercado no muy distante. En los últimos años hubo este cambio. Antiguamente había un fee, tenía que haber una estructura que no era un fondo, esto era malo. El emprendedor aprendió a recibir dinero del fondo y capital operativo también, y los inversores también aprendieron a invertir. Entonces, yo creo que este es un punto, yo creo que esto es un sesgo importante dentro de su pregunta. Por otro lado, que habla sobre las oportunidades de invertirse aquí o allá afuera, yo creo que Brasil todavía es muy nuevo en tecnología, todavía no tenemos así un play de acceso. El acceso a buenas empresas no es tan sencillo porque la competencia aumentó, entonces realmente un buen negocio no va a llegar a las manos de un público del comercio minorista y muchas veces no va a llegar ni a las familias, muchas veces ni en el CDC. Muchas veces van para los grandes fondos que los emprendedores admiran. CASEC, cuando ve un deal, nunca sabe que lo hizo hasta que lo haga. Lo que sucede en mi visión. Lo que ocurre en mi opinión, entonces es algo que es muy específico, es algo muy pequeñito, con un acceso para pocos. Si uno quiere invertir mucho, si uno no es una Wire, si no es una Telefónica que ya está presente en el mundo, entonces ese Global Full Frame te permite tener acceso a buenas oportunidades. Entonces, considerando que Brasil es un país enorme, con oportunidades diversas, tenemos un avance, una población gigante, ¿cómo se podría decir? Con prácticamente una población prácticamente adicta a redes sociales, a tecnología. Se tiene una base de usuarios muy fuerte, un país con muchas deficiencias. Entonces, confieso que sí, vemos cosas afuera, pero hay tantas oportunidades en Brasil, entonces hay cosas más bajas que afuera, porque Evaluation está creciendo. Pero entonces, si a veces afuera es diferente, se tiene una diferencia de precio fuerte. Por más que en Brasil todo haya sido dolarizado, lo cual es algo peligroso, pero es una estandarización de la inversión. Entonces yo les doy un consejo. Diría que tanto en la oportunidad local, si uno no es un play global, hay tantas cosas buenas para hacer en Brasil y quizás en Latinoamérica, que yo diría que no se necesita ir lejos. Entonces, uno va a estar bien apoyado con buenas oportunidades de grandes emprendedores que están aquí en Brasil. Excelente.
Mira, te diré que con esa dolarización en Brasil, yo creo que las cosas están más caras que allá afuera, ¿eh? Creo que sí, pero dejando las bromas de lado, en términos de emprendedor, yo no veo ninguna diferencia. Se trata de un sistema con emprendedores muy maduros, muchos de tercer ciclo, con background técnico, y es excelente. Hemos visto muchas oportunidades excelentes aquí, oportunidades maduras, lo que nos lleva a mirar hacia el futuro y ahí el desafío es mirar hacia afuera para poder acceder a las tecnologías relevantes que están en la serie de sistemas que Brasil aún no tiene tan desarrollado. Tenemos un parque tecnológico aún pequeño si lo comparamos con el resto del mundo. Los hubs de tecnología e innovación son pequeños, son limitados. Estamos hablando de hardware, software, biotech, etcétera. Son oportunidades diferentes, difíciles de encontrar, pero mirar hacia afuera es un desafío gigante, porque incluso Gustavo nos trajo lo siguiente. Una cosa es ser Florist Saving en Brasil y otra es ser Florist Saving en el Vale do Silício. Allí nadie nos conoce. Además, eso es muy desafiante. Y también eso nos muestra algunas oportunidades que podemos tener en el exterior. Sin embargo, son oportunidades de más oportunidad en lugar de ser oportunidades activas para construir portafolio de esa o aquella manera. Cuando nosotros vamos a invertir, las empresas son empresas brasileñas excelentes, lo cual tiene mucho más sentido. Es más fácil relacionarse con las empresas, es mucho más fácil, pero queremos relacionarnos y con esto también. Y queremos construir alianzas relevantes con aquellos ecosistemas fuera de Brasil. Y así tendremos acceso a la salud de calidad. Entramos entonces hacia la charla que comentábamos antes sobre acceder de forma pasiva o no. Entonces, la inversión que nosotros hicimos en Israel es una alianza que nosotros vimos por ser inversionistas en Israel. Acabamos así tomando una serie de sinergias que vienen a cuentagotas, pero acaban ocurriendo. Es algo que se necesita tener. Por lo tanto, no se puede ser inocente y pensar que simplemente vas a llegar a Vale do Silício y vas a hacer reuniones y networking allí. Tienes que tener aliados en plural que sepan jugar ese juego, que lo están jugando ese tiempo. Vas a gastar dinero, tiempo y energía para poder cosechar en el futuro y eso va a tardar. Pero es una estrategia que si necesitas invertir afuera, puedes hacerlo. Muy bien, ha sido excelente. Ya estamos en el último minuto de nuestro tiempo, son los últimos minutos. Mensajes finales ya, Carol, Gustavo. Creo que el mensaje final es, las empresas tienen que quedarse atentos a las buenas oportunidades. Hablamos sobre eso desde que todo existe. La innovación está allí, la transformación digital, pero quien no innova de alguna manera se queda rezagado. Es necesario ver que el mundo ha cambiado, que va a seguir cambiando, porque la velocidad en que las cosas cambian es mucho mayor que antiguamente. Entonces, pandemias, situaciones de mercado hacen que algunas cosas sean aceleradas. Entonces, tenemos que estar listos, porque si estamos listos, si no estamos listos, nos toman de sorpresa, nos agarran de sorpresa. Y las corporaciones tienen que estar atentas y tienen que estudiar, como dijimos al inicio. ¿Cuál es el modelo correcto? Porque no necesariamente seremos un CVC. Si tenemos tiempo, dinero, voluntad para poder entonces esperar que el tiempo o que las cosas ocurran por tiempo. Estamos diciendo, por más que sea un CVC, ellos pueden decir que en nuestro caso nosotros tenemos 10 años y los grandes retornos empezaron a ocurrir 6, 7 años después que la wireless surgió. O sea, los sectores siguen siendo prácticamente como un fondo de inversión. Ellos tardan en ocurrir y uno va aprendiendo a lo largo del tiempo a trabajar con startups. Es necesario tener una gobernanza en ese fondo o en esa iniciativa. Hay que tener personas que entiendan cómo relacionarse con startups. Vemos muchas empresas abriendo en el fondo de CVC o abriendo una iniciativa
con personas que no saben lidiar con ecosistemas. Piensan que lidiar con un startup es hacer Emirate en toda una empresa. No es así. Entonces necesitamos que nuestras startups tengan preguntas. Te recibimos cada pregunta aquí de los criterios de Emirate que vienen a buscar. Entonces hay que buscar si esto tiene sentido con un poco más de claridad, porque la corporación está buscando esa relación. Porque si es una relación de estamos sin tiempo y necesitamos tecnología, eventualmente el M&A será una posibilidad. Si quieres hacerlo, busca con quien sepa hacerlo. Busca accediendo al mercado de otras maneras, haciendo benchmarking y entendiendo cuál es la estrategia correcta para que tu empresa se relacione con startups. Es un camino ya sin regreso y es importante que veamos este mercado. Y estamos aquí para ello, para ayudarlos, para contactarlos. De mi parte, pienso que el punto de vista de estrategias de crecimiento es algo en que todo mundo debería ver, esas inversiones alternativas. Pienso que esto cambia muchas cosas. Siempre decimos que en Brasil, por ejemplo, y en todo el mundo, por medio del emprendedorismo y de la tecnología, de la educación, que son los tres grandes pilares, esos son los drivers de grandes cambios. Entonces, uno como inversionista está haciendo un papel increíble como emprendedor, sea de la forma que sea. Lo único que yo les pido es esto. Siempre piensen en el emprendedor. Esa es la persona que está tomando riesgos, que está buscando sueños. Entonces, si usted está en una posición de venture capital, de CVC, de un fondo cualquiera, el vehículo en el cual usted está invirtiendo, siempre póngase en el lugar del emprendedor e intente hacerlo mejor para él. Y ese es el consejo que yo les daría aquí, independientemente si es un CVC de retail o no, o sea late, etcétera. No importa. Lo importante aquí es tener en mente que todo ha evolucionado. Entonces ese es mi mensaje para quien nos está viendo. Y una vez más, agradezco por su atención de todos. Qué bueno poder hablar con ustedes en este panel. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Entonces quisiera agradecerles a todos. Gracias por la invitación. Decirles que nuestra iniciativa permite que incluso en la mesa de bar incluso hablamos de venture capital y el mercado de los emprendedores. No todo business necesita levantarse de éxito, ni todo business necesita traer las cosas de nuevo. Entonces los emprendedores están construyendo negocios y ver esos modelos de negocio y entender que tienen sentido y que no. Buscar que tiene sentido, etcétera. Y no solamente por el volumen de capital ni la marca, sino porque al final de cuentas el equity es el precio más caro, es el que se paga en su carrera como emprendedor. Entonces, traigan a las personas correctas a la negociación. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Excelentes colocaciones. Sea para quien está emprendiendo, quien quiere emprender o quien está del otro lado de la mesa o para armar su estrategia o estrategias con emprendedores, sepan que fue un placer hablar con ustedes. Gracias a la iniciativa FIS 2021 por la oportunidad y le agradezco nuevamente a Carolina y a los Gustavos por la excelente charla que tuvimos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.